Buenos días. Se abre la sesión pleno ordinario. Primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Ha recibido el acta? Las actas. ¿Alguna objeción? Se aprueban. Segundo punto. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular para apoyar y defender la prisión permanente revisable. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Traemos a pleno una moción tipo para apoyar y defender la prisión permanente revisable. Normalmente nosotros traemos mociones que puedan afectar directa o indirectamente a los vecinos de Benejúzar, que se pueden beneficiar de alguna forma nuestros vecinos. En este caso, pues indirectamente, pues nadie estamos a salvo y cualquier podemos estar afectados, ¿no?, por esta pena, por esta condena en este caso. La prisión permanente revisable fue incorporada, voy a hacer unos antecedentes, fue incorporada al Código Penal en 2015. La reforma que realizó el Gobierno del Partido Popular con el convencimiento de que era un instrumento útil ante delitos de especial gravedad. Estos delitos que contempla, entre otros, voy a enumerar solamente unos pocos, pues son delitos como el asesinato de menor de 16 años y personas especialmente vulnerables, asesinatos que tienen lugar pues, después de haber cometido un delito contra la integridad o libertad sexual de la víctima, asesinatos que se cometen en el seno de organizaciones criminales, entre otros. Aquí lo que se pretende es que una vez cumplida una parte mínima de la condena, pues que se pueda revisar la condena acreditando la reinserción del penado. Es conveniente constatar que se ha producido la rehabilitación, no solo por el paso del tiempo, sino acreditando que esa persona que ha cometido un delito de especial gravedad haya cumplido con el fin de la resocialización. Nosotros, desde el Partido Popular, mantenemos el apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable en el Código Penal frente a la proposición de ley orgánica que presentó el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y que pretende derogar este instrumento penal y que fue apoyada por el resto de grupos políticos y con la abstención de Ciudadanos. Nosotros apoyamos la permanencia en el Código Penal de la prisión permanente revisable porque no significa una cadena perpetua, sino es un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en el caso de delitos de especial gravedad con la finalidad de la reeducación y la reinserción del penado. Nosotros mantenemos nuestro apoyo a la prisión permanente revisable porque no renuncia a la reinserción del penado. De alguna forma, una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal debe valorar nuevamente por las circunstancias del penado y el delito cometido. Si el tribunal considera que concurren los requisitos necesarios para que el penado no pueda recuperar la libertad, pues fijará un nuevo plazo para realizar una revisión de esa situación. Si por el contrario el tribunal considera que cumple los requisitos para quedar en libertad, pues de alguna forma establecerá un plazo de libertad condicional estableciendo unas condiciones. Nosotros mantenemos nuestro apoyo también a la prisión permanente revisable porque pensamos que es plenamente democrática y su constitucionalidad ha venido avalada pues, por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Ha sido avalada en sus informes también por consejeros socialistas, por ejemplo, como Fernández de la Vega y Rodríguez Zapatero. Es apoyada por 8 de cada 10 españoles y algunos grupos políticos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero conviene resaltar aquí el hecho de que el Tribunal Constitucional viene admitiendo la extradición de personas a países donde podían ser condenados por delitos, por condenas semejantes a la prisión permanente revisable. Y si lo hace porque considera que esa pena no es inhumana ni degradante de alguna forma. Es una pena habitual en el derecho comparado en países como Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Suiza. Asimismo, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que la prisión permanente revisable es un modelo ajustado al Convenio Europeo de Derechos Humanos porque de alguna forma asume mecanismos de revisión de esa condena. Por todo ello, nosotros, del Grupo Popular, presenta esta moción en la que manifestamos el apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10 del 95 de 23 de noviembre del Código Penal. Instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable y dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, grupos políticos del Congreso, Senado y Cortes Valencianas, así como a la Junta de Gobierno de la FEN. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Vamos a ver, yo con esta moción la verdad es que yo lamento que traigan esta moción al Pleno Municipal. Una moción que excede de nuestras competencias, las competencias municipales. Nosotros hubiéramos preferido que hubieran traído una moción sobre la financiación económica o del Fondo de Cooperación Municipal, en el que seguimos esperando la aportación de la Diputación de Alicante, temas que nos afectan al quehacer diario. También lamentamos que traigan esta moción precisamente al hilo de unos hechos que han provocado en todos un escándalo, dolor, rabia, sin ningún paliativo. Pero esta es una moción interesada, una moción trampa que nos quieren colar, utilizando de forma torticera el dolor de las familias afectadas que todos compartimos, para ocultar un paquete de reformas del Código Penal que ustedes realizaron en marzo del 2015, con los votos en contra de todos los partidos políticos, todos, no varios, no algunos, como dicen ustedes en la moción, salvo Ciudadanos, que se abstuvo, los demás todos votaron en contra y lo llevaron al Constitucional. ¿Ustedes se acuerdan de la ley Corcuera, de la patada en la puerta? Pues esta reforma del Código Penal la dejan mantillas. Este paquete de reformas que ustedes tienen un informe ustedes del Consejo General de la Abogacía Española en el que le advertían de la inconstitucionalidad de muchos apartados de esta reforma y del recorte de garantías y libertades que ésta suponía. También tienen otro informe, se ve que tenemos informes distintos, del Consejo General del Poder Judicial, en que se les advierte de estos recortes y de la probable inconstitucionalidad, y en concreto de la prisión permanente revisable, porque vulnera, según el informe del Consejo General del Poder Judicial, los artículos 10, 15 y sobre todo el 25.1 de la Constitución. Por cierto, este informe del Consejo General del Poder Judicial no fue votado por dos vocales de ese Consejo. Una está 6 veces recusada en el caso Gürtel, que se llama Concepción Espejel, y el otro es Dorado Picón, que también salía de trabajar en la Dirección General de Administraciones Públicas. Solo ellos dos votaron en contra. Aquí les voy a dar el diario El Periódico, hay un artículo prolijo de Margarita Bonet Esteva, que es profesora de Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que titula 8 razones por las que la reforma del Código recorta las garantías de la ciudadanía, y en el que solo la introducción es muy llamativa. El proyecto de reforma, dice la introducción, nos devuelve a un derecho penal premoderno, anterior a los postulados de César Beccaria. Los que tenéis conocimientos de derecho, pues conoceréis a César Beccaria, que es un italiano del siglo XVIII, creo que es, en su libro De los delitos y las penas. Tal retroceso solo se explica por ejercicio de populismo punitivo que conlleva una intolerable hipocresía política, engaño al ciudadano que acabará en un manto de terror penal y unas incorrecciones e incongruencias técnicas intolerables en pleno siglo XXI. No voy a enumerar los 8 puntos, pero hay algunas que sí son bastante clarificadoras. El proyecto prevé en algunas ocasiones el castigo por la forma de ser o pensar y no por los hechos cometidos. Por ejemplo, detenciones ilegales con ánimo sexual sin que se refleje tal ánimo en actos concretos. También la incriminación de la posesión de material pornográfico, pedófilo, aunque sea evidente que en su producción no hay menor alguno. Ejemplo es lo de los cómics. Avanza tanto en la tutela de la moralidad sexual que llega a aparecer la persecución moral por ciertos gustos o fantasías sexuales. Esto más allá de que se compartan tales gustos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la señora Margarita Bonet. Ustedes han cambiado el principio constitucional y de culpabilidad por el de peligrosidad. Es decir, ustedes con esta ley han abierto la puerta a la detención por apariencia y no por los hechos. Y no lo digo yo, repito, lo dice la señora Margarita Bonet. Hay otro informe firmado por 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades diferentes de España, en el que dice lo siguiente, estos 60 catedráticos. El Gobierno, abusando de una mayoría absoluta obtenida legítimamente en las últimas elecciones, está impulsando unas reformas penales que padecen al menos de los siguientes defectos. En primer término, evidencia una enorme pobreza técnica. Explica
el que hayan introducido en el texto de la reforma preceptos que superan la Constitución, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal. Esto lo dicen 60 expertos. En la elaboración de dicha reforma del Gobierno, además, ha prescindido de la tradición jurídica española. El Gobierno vuelve a arrojarnos a los brazos. Yo creo que, ya que ustedes traen esta moción, pues vale la pena escuchar el argumentario suficientemente explicado y aclaratorio para que los ciudadanos decidan por qué se toman estas cuestiones aquí y por qué no deberían de traerlas. Le repito que tiene 5 minutos, lleva más de 5 minutos. Haga el favor, de dicho que, por favor, sea breve. Pues aún me queda, ¿eh? Si me sigue interrumpiendo, pues no llegaremos al fin. Repito, las reformas propuestas, además, beben político-criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias. Algunas de las iniciativas legislativas, dirigidas conscientemente a alejar a los ciudadanos del servicio público, que lo llevan al tema de la privatización, no pocas infracciones actualmente consideradas faltas, como son los accidentes de tráfico. Esa privatización va a provocar que el ciudadano cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que llevará, no en pocas ocasiones, a renunciar a reclamaciones para el mayor beneficio de las compañías de seguros. Eso lo podría decir José o yo, pero lo dicen 60 catedráticos. Yo, visto que usted no me va a dejar seguir con el argumentario, voy a ir terminando. Para estos crímenes que a todos nos han conmovido y escandalizado, solo hay un medio de hacerles frente. Porque todos tienen la misma raíz, es el machismo, la desigualdad y la falta de educación. Inviertan, por favor, en educación, en formación en valores e igualdad, y no en cárceles. Porque al final lo único que van a hacer es llenar las cárceles de gente sin paliar los delitos. Señores, yo creo que incluso el padre de Diana Quer, que está muy afectado con este tema, pidió que no politicemos este asunto y que se espere hasta la resolución del Tribunal Constitucional, donde ahí está recurrida, para tomar decisiones de gobierno de este calado. Yo no creo que sea un gobierno municipal como este esté capacitado para ni siquiera plantearlo de esta manera. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, yo simplemente, muchas gracias, señor alcalde. He dado unos argumentos por encima para que el pueblo pueda entenderlo. Yo creo que tampoco va a decir usted el Grupo Socialista, el Grupo Popular, porque creo que nosotros tampoco ponemos en duda cuando ustedes traen otras mociones, qué moción es la que hay que traer y la que no. Lo cortés no quita lo valiente. Esta es una moción, efectivamente, hay cantidad de financiación y cosas que afectan, ya he empezado explicándolo, que afectan directamente a los vecinos de Benejúzar. No es este el caso, pero aún así podemos tomar una decisión de instar al Gobierno a que mantenga de alguna forma a quien corresponda, y eso es a lo que venimos en este momento, lo que estamos debatiendo. Entonces, argumentarios yo no me voy a meter, hay argumentarios a favor. No voy a entrar, yo lo he explicado someramente. Tampoco he nombrado ni he pretendido hacer política con esta moción. No he nombrado a ninguna víctima, ha sido usted, señor portavoz del PSOE, el que la ha nombrado. Así que, por nuestra parte, como es plenamente, de momento, no hay resolución, es plenamente constitucional y democrática, desde el Grupo Popular solicitamos, o presentamos, damos traslado a esta moción y estamos a favor de que se mantenga en el Código Penal. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Ustedes solo utilizan los temas políticos cuando les interesan. Ustedes hablan en esta moción, dice, tras los hechos y actuaciones son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de los españoles. Lo dicen ustedes. Utilizan la multitud, los ciudadanos, pero solo cuando les interesa. Esto es un tema absolutamente ideológico, y que ustedes traen a la política municipal. Pero se olvidan de también hay multitud. Mire, los ciudadanos este fin de semana han tenido todos los pensionistas en la calle pidiendo, eso también, son movilizaciones, también debería de sensibilizarles esas cosas. Mire, hay una anécdota que yo quería contar. Ustedes se acuerdan, en el año 2001 hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenando la repetición de unas polémicas oposiciones celebradas en el 99 por la Diputación de Orense.
El tribunal dictaminó que las pruebas vulneraron los principios básicos, especialmente porque no garantizaron el anonimato de los opositores que podrían influir en su calificación final. Ahí aprobaron la hija del presidente de Diputación de Lugo, los hijos de 2 diputados, etcétera, etcétera. De hecho, se llevaron. Cuando se hizo la rueda de prensa, el señor Fraga Iribarne tuvo la osadía de justificar aquellos hechos diciendo que los hijos de las familias prominentes estaban y salían mejor preparados. Eso aquello de que Maripuri, Maripuri, no te preocupes que al cielo siempre vamos nosotras. Vamos a ver. Ustedes tendrán toda la razón que ustedes quieran, pero cuando tocan temas tan sensibles como esto y aprovechan para meter un paquete, que ustedes hicieron esa reforma en marzo del 2015, utilizando los terribles acontecimientos de estas familias, yo creo que ni 60 catedráticos de Derecho Penal pueden estar equivocados, todos de 33 diferentes. Cuando llevan esto al Constitucional, todos los grupos parlamentarios de España, la utilización que ustedes hacen de esto no nos parece ni medio bien. Repito, dejen la moción sobre la mesa y esperemos que el Tribunal Constitucional tome la decisión más adecuada para esto. Gracias. Turno de cierre para la concejal Rosa María García. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver. Esta cuestión de la prisión permanente revisable que ustedes han traído aquí es una cuestión jurídica. Es una cuestión jurídica que en primera instancia quien debe resolver esto es el Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el que debe resolver la posible inconstitucionalidad y por eso se presentó un recurso, porque podía vulnerar sobre todo el artículo 25 de la Constitución, que es el principio de reinserción. Yo entiendo personalmente que no es tarea de nosotros debatir sobre una cuestión que aún no está resuelta jurídicamente. Entonces dejemos a los jueces que hagan su trabajo, que comprueben si esta cuestión de la prisión permanente revisable es inconstitucional, tal y como lo ha planteado el Grupo Popular en las Cortes, y que se modifique lo que se tenga que modificar. Ciudadanos no votó a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, simplemente lo que hubo fue una abstención, entendiendo que ahora mismo la tramitación no es viable. No es viable porque, como digo, se tiene que resolver por el Tribunal Constitucional. Lo que de Ciudadanos queremos con este tema, y por no ahondar mucho en esta cuestión, que además entiendo que no nos compete a políticos locales, lo que queremos nosotros desde Ciudadanos, como decía, es que se garantice el cumplimiento íntegro de las penas en crímenes especialmente graves y donde la prisión permanente revisable entra, pero sin embargo no da totales garantías para ese cumplimiento íntegro de las penas, ya que el régimen actual del tercer grado permite a los condenados por prisión permanente revisable el salir de prisión sin cumplir una importante parte de la pena. Entonces, nosotros en todos los municipios en los que el Grupo Popular ha llevado esta moción, pues hemos presentado una enmienda que les voy a pasar a leer, muy cortita, para asegurar el cumplimiento íntegro de las penas y con ello evitar así el riesgo de reincidencia, sobre todo en este tipo de crímenes especialmente graves. Pero todo ello pasa fundamentalmente por una reforma del Código Penal. Y repito, dejemos a los jueces que hagan su trabajo y después los políticos haremos el nuestro, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarla. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional y luego ya vamos a actuar. Por eso creo también que es una moción, pues, que no tiene, la verdad, muchísimo sentido. En cualquier caso, yo les propongo la enmienda que voy a pasar a leer, por si tienen a bien incluirla en su moción, para que yo pueda apoyar la moción que ustedes han traído. Bueno, instar al municipio de Benejúzar a que traslade al Congreso de los Diputados la necesidad de reformar la Ley Orgánica 1095 de 23 de noviembre del Código Penal a objeto de incluir lo siguiente en relación a la pena de prisión permanente revisable. Primero, en los casos de prisión permanente revisable, la clasificación del condenado en tercer grado no puede efectuarse hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva. Segundo, en los casos de prisión permanente revisable, el condenado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que se haya cumplido un mínimo de 15 años de prisión.
Tercero, cuando el sujeto haya sido condenado por varios delitos, uno de ellos esté castigado con la pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de 5, de 15 o de 25 años, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento de un mínimo de 22, 24 o 27 años de prisión efectiva respectivamente. Y cuarto, para calcular los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado, si se tratasen de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo cometidos en el seno de organizaciones criminales, se tendrá en cuenta la existencia de otras penas impuestas y los años totales de condena en caso de la existencia de más de un delito. No sé si... yo ahora les paso una copia por que lo valoren. No sé si he ido demasiado rápido y se han podido quedar con los requisitos de la enmienda de Ciudadanos. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía que decir al respecto sobre esta cuestión, que considero una cuestión jurídica y que tampoco ha lugar mucho a que se entre aquí. Gracias. Muchas gracias. Turno de cierre. Independientemente de que sería una moción in voce que no se plantea porque no procede, habría que votarla, su admisión, que sí que conste más o menos la brevedad de lo que ha dicho la señora concejala. Bien, aquí decimos que el concejal del Partido Socialista lamenta que traigan mociones políticas. Usted aquí nunca ha tenido ninguna moción. ¿Esto qué es? Esto es un pronunciamiento político, igual que todas las mociones. No son gestión. Es pronunciamiento político. Representamos a partidos y tenemos en la espalda a partidos políticos. Y es la máxima que hay que cumplir. Si somos en un partido, habrá que seguir la doctrina del partido. En este caso, el Partido Popular tiene una propuesta y quiere el pronunciamiento de sus representantes en los municipios. A quienes representan, que nos oigan, que nos escuchen. ¿Cuál es nuestra postura con respecto a esto que ha sido una conmoción durante las últimas fechas? Bien. No lo decimos nosotros, lo dice la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad. Que esto es un disparate. Y usted dice que hay que hacerle caso al consejo de los catedráticos, 60 catedráticos del Código Penal. Mire usted, ya pueden venir catedráticos, doctores, licenciados, músicos, actores. Si al final los políticos no hacemos caso a lo que dice el pueblo, mal negocio. Y el pueblo, en su inmensa mayoría, quiere esto. No los políticos hacen sus informes y sus arreglos para conformar a la sociedad. Mire usted, aquí ha nombrado al padre de Diana Quer, el padre de Diana Quer, y ha dicho que él no quiere que se politice. No, no. Ha dicho que el dolor no se instrumentalice en algo político. ¿Y qué dice el padre de Diana Quer? Quiere la prisión permanente. No lo dice el Partido Popular, lo dice el padre junto con otros padres. Y lo que dice radicalmente es que ellos tienen el dolor permanente durante toda la vida. Y ese dolor permanente no quieren que ningún ciudadano de España pase por donde ellos están pasando, ver a los asesinos de sus hijos por la calle sueltos. Eso es lo que dice el Partido Popular, pronunciarse en ese sentido. Y si hay que cambiar la ley, se cambia, porque que sepamos, en Francia, en Italia, en Alemania, en muchos países de Europa, eso está funcionando. Y no es cadena perpetua, es permanente, no revisable, que se revise. Como aquí todo el mundo se pasa del tiempo, yo voy a leer también. Se ha oído aquí al portavoz, voy a leer también, sí. Por supuesto que sí. El PP mantiene su apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable en el Código Penal, frente a la proposición de ley orgánica que pretende derogar este instrumento penal y que ha sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios del Congreso con su voto favorable o abstención como de Ciudadanos. La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la reforma que realizó el Gobierno del Partido Popular en el 2015, en el convencimiento de que es un instrumento útil ante delitos gravísimos. Es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación, no por el transcurso del tiempo, sino acreditando que una persona que ha cometido muy graves delitos haya cumplido con el fin de su resocialización. La prisión permanente revisable es una pena extraordinaria para supuestos solamente de extrema gravedad,
tales como asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal, ETA por ejemplo, homicidio del rey o heredero de la corona, terrorismo con el resultado de muerte, homicidio del jefe del Estado, en casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad. Mire usted, no pedimos que se generalice la prisión permanente solo para casos concretos, para personas débiles, para mucha gente, y no lo pide el Partido Popular. Nosotros nos hemos puesto con los padres. Populismo, Antonio, populismo. Aprovechamos Mire, y nos volvemos que podemos cuando nos interesa. Mire, le llamo al orden, por primera vez, ¿vale? Primera vez, que conste en acta. Pido respeto, como respetamos todos aquí la intervención de cada uno. Pido respeto. El alcalde puede intervenir para decirle a usted que se pasa en el tiempo, visto que usted no hace caso, siga con lo que siga. Ya usted me ha interrumpido a mí y ya le llamo al orden por primera vez. Haga el favor de respetar los turnos de palabra y a las personas que representamos a los ciudadanos muy... Jamás he perdido el respeto en este proceso. Bueno, seguimos. ¿Y esto qué? Visto que... Bueno, queda bastante claro. Queda bastante claro porque aquí este hombre no es que quiere incitar al desorden, cosa que no va a conseguir. Pero bueno, vamos a proceder a la votación. Disculpe, Sí. que no le he entendido muy bien respecto a la enmienda que he presentado. No le he entendido muy bien lo que ha dicho, que no se va a tener en cuenta. ¿La enmienda? Sí. No. Que como en otras ocasiones, en otros plenos, sí que se han admitido enmiendas y En todo caso, a propósito de enmienda no hablar de es mociones. una moción. Usted ha dicho una moción. No, es una enmienda a su moción. Ah, perdón, entendido moción. No, disculpe, es una enmienda. Es que a lo mejor Perdón, está usted... entendido moción. Por eso he dicho, le pregunto al secretario si la moción entraba. Es una enmienda a la moción que ustedes han traído. Por eso les decía que si querían... que No, sí, con la nosotros queremos el apoyo íntegro a la prisión permanente revisable y es lo que... No admiten la enmienda de la reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente. Perdón usted, una cosa es el pronunciamiento político, otra cosa es lo que digan los técnicos en penal. Yo no voy a referirme a lo que diga el penal. Muy bien. Gracias por la aclaración, señora. Entonces, evidentemente, nosotros nos pronunciamos políticamente. ¿Qué es lo que dice la mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad? Lo que dice. Entonces, procedemos a votar la propuesta, la moción que presenta el Grupo Municipal Popular para apoyar y defender la prisión permanente revisable. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba por mayoría con 5 votos en contra y una abstención. Tercer punto, aprobación inicial del reglamento de aplicación del complemento de productividad en el Ayuntamiento de Benejúzar. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, este reglamento del complemento de productividad es un reglamento tipo. Decir que ya lo hemos debatido y aprobado en la Mesa General de Negociación este viernes pasado. También lo hemos tratado en la Comisión de Hacienda y Administración. Y se ha aprobado por unanimidad en ambos sitios. Decir que por parte de este ayuntamiento hay una predisposición para trabajar en beneficio y en la mejora de la estabilidad tanto económica como laboral del personal de este ayuntamiento, como lo refleja este complemento de productividad. Creemos que es el momento ahora adecuado de devolver el esfuerzo económico que se ha hecho por parte de los funcionarios, tanto de este ayuntamiento como del resto. Y, en definitiva, este complemento de productividad lo que viene o lo que tiene por objeto es retribuir el especial rendimiento en la actividad extraordinaria, el interés, la iniciativa que cada uno de los funcionarios pues desempeñe en su trabajo. Bien, este complemento más destinado realmente a todos los trabajadores de aquí del ayuntamiento, específico funcionarios de carrera, interinos, contratados laborales fijos, indefinidos
y temporal en contrato superior a 6 meses y que ocupen plazas previstas en la plantilla de personal. A la hora de establecer o valorar estas situaciones de complemento, lo que se tiene en cuenta es, por una parte, son 4 puntos. Primero es la eficacia, donde lo que se retribuye es la celeridad y el buen resultado en el desempeño de una tarea. En definitiva, lo que ya había comentado otras veces, lo rápido y lo bien que se haga el trabajo. Para poder hacer valoraciones, cuantificarlas, se ha establecido un valor de punto de 10 euros por punto y cada uno de estos criterios se establece con una puntuación, en concreto este de la eficacia, entre 0 y 20 puntos. Otro criterio sería también el interés, donde aquí lo que se retribuye es el grado de entrega del trabajador y la implicación en que se cumpla que se haga un perfecto cumplimiento de sus tareas. La puntuación también es entre 0 y 20. El tercer criterio sería las tareas de puesto superior, aquellas personas trabajadores que de forma habitual pues estén haciendo tareas propias de un puesto superior al suyo en el catálogo, evidentemente. Aquí la puntuación iría entre 0 y 40 puntos. Y un cuarto punto que sería la especial disponibilidad, donde aquí lo que se fomenta es la especial disponibilidad de los trabajadores para realizar una serie de jornadas especiales donde se completan los servicios que vienen realizando. Para este menester es necesario un reglamento de especial disponibilidad y simplemente añadir que el abono será con carácter mensual de esta productividad o trimestralmente. El señor alcalde o el concejal estará delegado en las competencias para decidir y llevar el control y la gestión de este complemento. Y simplemente añadir también que aquellos trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad laboral, evidentemente, si no computan, no realizan esos servicios, pues no se le devengarían ni abonarían este complemento. El control y la revisión de este reglamento se va a hacer a través de una comisión de seguimiento con idéntica composición a la Mesa General de Negociación y se reunirá con carácter ordinario semestral. Como digo, este reglamento se ha debatido tanto en la Mesa General de Negociación como en la Comisión de Hacienda y en ambos sitios se ha aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Remira García. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, en este punto usted ya nos lo manifestó en la Comisión de Hacienda, un punto debatido y aprobado por unanimidad por todas las partes implicadas, pues esta concejal no tiene más que votar a favor de esta propuesta. Entendemos que atribuir un complemento a los trabajadores en función de su mayor rendimiento laboral es bueno. Solamente indicar un par de objeciones o de salvedades. Los criterios son criterios subjetivos, criterios meramente subjetivos, como la eficacia o el interés que pueda tener un trabajador o la disponibilidad que pueda tener, y que el control corresponda a la alcaldía y que sea la alcaldía quien en última instancia decida si se le atribuye o no el complemento de productividad, y que los puntos son enormes, ¿no? De 0 a 20, cuál es la baremación que da en función de cada uno de los criterios, pues es algo que queda bastante al arbitrio del señor alcalde o bien del concejal delegado. Y bueno, sí que dejo encima de la mesa esas dos salvedades que entiendo que son bastante subjetivas, y por otra parte, pues nada, aprobar el reglamento de complemento de productividad. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Grupo Socialista. Bueno, por traducir un poco las palabras de la concejala de Ciudadanos, lo que dice cuando... Sí, vamos por ampliarlo y aclararlo, porque quizá entra en detalles de lo subjetivo es que estos complementos salariales ya se daban por parte del señor alcalde de manera subjetiva. Lo que hace esto es regularlos de alguna manera
para que si hay algún funcionario que se sienta agraviado por algún asunto, pues tenga donde acudir con este criterio para poder por lo menos quejarse. Hombre, yo que estoy de acuerdo con y vamos a aprobar este reglamento, yo lo que le pediría al ayuntamiento, ya que estamos en la otra parte de la bonanza, es que sean valientes, terminen de hacer la RPT y puedan dotar suficientemente unos sueldos que yo sigo considerando escasos, lo he dicho en otras ocasiones aquí. Así que sean valientes. Nosotros vamos a votar a favor de este reglamento. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, de subjetividad, mire, esa puntuación lo único que viene a hacer es cuantificar, porque la subjetividad viene cuando uno expresa el objeto de cada una, de la eficacia y demás, pero si no se le da alguna puntuación, ¿cómo se va a cuantificar posteriormente? Pero es que precisamente estos criterios son los que vienen reflejados en la Ley 30 de 1984, el Real Decreto 881/1986, donde dice el complemento de productividad está destinado a retribuir especial rendimiento la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionamiento desempeña el trabajo. Esto no lo hemos inventado nosotros, que esto ya está, estos son los criterios que se establecen para este complemento de productividad, y si hay que cuantificarlo de alguna manera lo tienes que hacer para las puntuaciones y sirva para todo el mundo. Si no, ¿cómo cuantificamos eso? Eso sí que sería subjetividad. Y el hecho luego de las puntuaciones, pues eso se establecerá. De hecho, todo esto va previo a la mesa de negociación, mesa general de negociación. Quiero decir que esto no va a ir aquí a criterio de la aprobación final, vendrá aquí en el ayuntamiento, pero aquí en el pleno, pero también previo paso de la mesa general de negociación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo José María García. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, a decirle que no tenía ningún ánimo de polemizar con esto. Simplemente era aclarar lo que es el asunto. Muchas gracias. Desde el Ayuntamiento nos hemos propuesto, era una misión que estaba ahí bastante tiempo, voy a decir la palabra, enconada, y gracias a la voluntad de todas las partes, de todos los colectivos laborales, sindicales y de gobierno de este ayuntamiento, se ha intentado desbloquear, se ha desbloqueado y gracias a Dios estamos viendo luz a una posible solución a esa plantilla, a esa estabilidad de la plantilla de laborales y de funcionarios. Bien, hay que decir también que desde hace ya más de año y medio estamos con la RPT, directamente la señora secretaria está trabajando en mano con la técnicos de la Diputación Provincial. Es una cuestión bastante dificultosa porque, al igual que Benejúzar, hay muchos ayuntamientos de la provincia de Alicante que hay que sacar, pues yo diría que tractos viejos a nivel laboral y llevarlos al día de hoy y compatibilizarlo con la legislación que hay a nivel laboral. Entonces, desde ese momento pues hemos pensado que la mejor manera de hacerlo ahora, es hacerlo ahora, puesto que, repito, hay predisposición, hay recursos económicos y bueno, y intentamos que se solucione ese problema que hay a nivel de retribuciones, ¿no? También hay que decir una cosa, que con respecto a la productividad no es un complemento que se haga al puesto ni a la función que desempeña el trabajador, sea funcionario o sea laboral. Es un complemento a la persona por realizar esas cosas o esos encargos o esa responsabilidad que tiene asumida. ¿Qué hay que decir con esto? Que no es una subida encubierta salarial, sino que es un complemento por una labor, una especificidad concreta con respecto a su puesto de trabajo. Si la hace, hay complemento de productividad; si no la hace, no hay complemento. No lo digo yo, lo dice la propia ley. Independientemente de eso, quiero decir que la alcaldía, al final, es el último órgano que aprueba, quita o da la productividad. No, el alcalde no quita ni da. El alcalde firmará la autorización para que se cobre o no se cobre esa productividad. Y lo que se hace es regular, mediante reglamento, ese acceso a esa productividad.
no es una forma arbitraria de que el alcalde pueda decidir, por eso nos vamos a ese reglamento, para que el mismo orden legal que establece cuándo, cómo, quién y dónde se percibe ese complemento esté por escrito, y que cuando se cumplan esos requisitos, intervención, se haga los informes correspondientes para que se pague y se reciba esa. Independientemente que todo esto se esté llevando al mismo tiempo que lo que es la RPT del Ayuntamiento. La RPT del Ayuntamiento se está elaborando, se está trabajando. Y puedo decir también que hay colectivos que es más fácil de regular, porque, por ejemplo, los funcionarios de policía están regulados mediante su propia legislación sectorial, incluso a nivel docente, las trabajadoras de la escuela infantil, y hay un pequeño escollo, un pequeño problema con la regulación de un ámbito, un espectro tan grande, que es con el tema de los laborales, personal laboral, donde hay contratos de obra, contratos indefinidos, hay una amalgama de contratos que hay que regular y hay que establecer. Repito, nuestra pretensión es estabilidad máxima a la plantilla municipal, siempre y cuando dentro de la orden legal y lo que podamos hacer. Por eso entendemos también que hay que empezar por algo, y es lo que ha dicho el portavoz socialista, que es de las plantillas que hay que tienen un salario pues bajo, pues intentar subirlo de la manera posible. ¿Cómo? Pues regulando esa previsión de productividad, repito, no por representar una función de puesto, sino porque con arreglo a lo que tú realices, se te pagará siempre y cuando esté reconocido en ese reglamento y en esa especificidad que tiene ese trabajo, ese puesto que tú desarrollas. Esa es la persona, no al puesto. Que quede bien claro. Otra cosa es el complemento específico y el de destino. Que sí, eso, aunque caiga enfermo, es un complemento que tienes ahí, eso nadie te lo quita. Es un complemento ya que va salarial. Pero otro no, otro es específico, eso se llama productividad. De todas maneras, lo que hemos querido es hacer un reconocimiento a las personas, intentar favorecer económicamente el desarrollo laboral de cada trabajador del ayuntamiento a nivel de policía local. En su momento también hablaremos, por ejemplo, que tocará sabemos que, por ejemplo, la plantilla de la escuela infantil tienen salarios muy bajos, relativamente bajos, y que evidentemente la RPT ya anunció que va a poner el salario de las trabajadoras en un concepto bien considerado a nivel de retribución. Al igual que eso, pues todo irá poco a poco, lleva su tramitación, porque todo esto debe de cumplir la norma, los presupuestos deben de aprobarse con el capítulo 1 de las plantillas y deben ser supervisados por subdelegación del Gobierno. En el momento de subdelegación del Gobierno ves algo que esté un poco dudoso, te quita el presupuesto, te quita la plantilla y te recurre el presupuesto. Entonces, con el consiguiente problema de tener que retraerte en el tiempo con el pago de los salarios. Entonces, por eso hemos ido con mucha cautela a la hora de elaborar los reglamentos y el procedimiento. Me consta que se ha trabajado bastante a través de los trabajadores de todos los ámbitos, policía local, laborales y todo, junto con la secretaria, junto con intervención, para elaborar también la conjunción con el presupuesto, junto con el equipo de gobierno, y esto, pues eso, estamos contentos porque de aquí también felicitar a todos los trabajadores y al sindicato por haber conseguido algo, por lo menos ya después de muchos años. Entonces, eso es una cuestión que reitero aquí en este pleno, que estamos contentos por todo. Esperemos que, independientemente de que se aprueben los presupuestos, se consolide en cuanto a que no haya ningún problema legal. Y repito que todos estamos pendientes de la espada de Damocles, que es su elección de gobierno, que nos diga, mira, pues esto por aquí, esto por allá. En fin, es lo que tengo que decir. Con respecto a la aprobación del reglamento y el complemento de la policía local, si eso luego intervendré para explicar un poco el tema de la policía local. Bien, procedemos a votar el punto 3, aprobación inicial del reglamento de aplicación, complemento de productividad en Ayuntamiento de Benejúzar. ¿Votos a favor? Se aprueba. Cuarto punto, aprobación inicial, reglamento sobre criterios de aplicación de complementos de disponibilidad para la policía local. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, de nuevo ahora es un reglamento, pero en este caso lo que regula es el régimen especial de disponibilidad en la policía local de Benejúzar. Ahora ya nos centramos en lo que es policía local.
En este reglamento se está trabajando, nos hemos sentado con la policía, evidentemente, para redactar y llegar a un acuerdo con la plantilla. También, como digo y he dicho antes, este punto se ha visto en la Mesa General de Negociación y se aprobó también por unanimidad, se aprobó también por unanimidad en la Comisión de Hacienda y Administración del martes pasado. Y para simplificar un poquitín y no meternos en aspectos técnicos que tampoco nos dispersarían un poco, este régimen de especial disponibilidad lo que consiste es en la realización de unos turnos de trabajo completos por parte de los agentes. En concreto, estos servicios corresponderían a 10 turnos de trabajo, completando un total de 80 horas por año de vigencia del sistema. Es decir, que la adscripción a esta forma de trabajo es voluntaria por parte de los agentes. Creo que todos han firmado la adhesión a este reglamento. Y como digo, consistiría en estas jornadas de trabajo. En cuanto a las retribuciones, decir que estos servicios tendrían una compensación por este año, puesto que entraría en vigor este reglamento con fecha posterior a la aprobación en el Pleno. Sería de 1.600 euros brutos anuales, que mensualmente corresponderían a unos 160 euros mes este año, porque entraría en vigor en el mes de marzo. Los nombramientos de los servicios, tiene que haber disponibilidad evidentemente por parte de los agentes, se pondrían por parte de la jefatura del 1 al 15 de cada mes y tendrían que realizarse por parte de los agentes. Y como digo, para concluir, pues os repito, el presente reglamento entrará en vigor después de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. Tiene la palabra la concejal José María García. Muchas gracias. Bien, pues igual que en el punto anterior, votaré a favor de este punto si se ha llegado a un acuerdo con la Policía Local y, como dice, se ha aprobado por unanimidad en la mesa de negociación, reconociéndole los derechos y reconociéndole una mayor retribución, pues felicitarles por ello y no tengo nada más que añadir en este punto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que esto sí se ha negociado con los policías, los sindicatos, etcétera, están todos de acuerdo. Y simplemente añadir que, bueno, como decía el señor Montoro ayer, esto es la zanahoria. Está muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. ¿Alguna intervención? Bueno, brevemente quiero hacer un hincapié sobre unas consideraciones respecto al tema de la estructura funcional de la plantilla de la Policía Local. De un tiempo a esta parte, independientemente que estuviésemos negociando con la RPT, con Diputación Provincial, el equipo de gobierno se planteó empezar con el tema de la estabilidad de la plantilla y, evidentemente, un requisito principal era tener una policía o unos servicios de seguridad y de policía local que estuviesen acorde a lo que en la comarca más o menos se está planteando, ¿no?, a nivel retributivo y a nivel funcional. De hecho, este alcalde personalmente se consultó con otros ayuntamientos y, evidentemente, lo que es el salario de la policía local estaba por debajo de la media de los salarios de las diferentes policías locales de la comarca. E independientemente, repito, de la RPT, ya pusimos a negociar, Vicente concretamente, el concejal de seguridad, con el equipo de gobierno, bueno, hay que decirlo también bajo mi dirección, porque más o menos, y a través de la intervención, que son los que tienen el control presupuestario, empezamos a ver la solución posible a esa estructura. Y tengo que decir una cosa, la estructura de la policía local se contempla con 8 agentes, las funciones de un jefe de policía local y un sistema 7-7. Tal y como está la plantilla, para poder cubrir las 24 horas del día durante 365 días al año, nos falta personal. Entonces, no podemos cubrir, hace falta hacer servicios unipersonales con el consiguiente riesgo, con el consiguiente. La única manera de reforzar y hacer esas 24 horas y hacer la nocturnidad y hacer las noches
es llegar a un acuerdo hasta incluso con fórmulas voluntarias, de que mientras se establecen las plantillas y nos dejan contratar a más personal en la policía local, pues por lo menos que demos un servicio al pueblo de seguridad ciudadana y que sea acorde en cuanto a nivel retributivo y que no desmerezcamos porque haya un policía o dejar un servicio sin ofrecer porque hay una baja. Entonces había un problema latente. Evidentemente nosotros encontramos a través de la negociación, ya en reuniones con la policía local, con representantes de la policía local, vieron la posibilidad de encontrar una solución, se llevó a un preacuerdo, ese preacuerdo se plasmó en unos documentos que fueron pasados por los sindicatos a través de las mesas correspondientes, se dio visto bueno a nivel presupuestario y con el consiguiente reglamento que ya vamos a aprobar. Entonces, ese reglamento es el que aprobamos y que pone en cuestión todas esas vicisitudes que hay en cuanto a la organización y funcionamiento y retribuciones de la policía local. Independientemente que a través de la RPT decimos que lleva su paso lento pero seguro, que estamos consolidando y repito, la policía local, dado que son funcionarios y tienen un estatus concreto con su reglamentación específica y sus leyes específicas, pues no nos cuesta mucho tener la regulación. Ellos están ya más o menos enmarcados dentro de un ámbito y nos queda mucho por hacer en cuanto a que hay que consolidar ya los complementos de destino y de nómina y en fin y todo lo que tenga que venir al respecto. Pero sí que por lo menos sepa el pueblo a través de este pleno que lo que se está pretendiendo es remunerar a la policía local con arreglo al ámbito comarcal. Y que la estructura funcional de la policía local esté cubierta. Y bueno, el que trabaje pues tendrá que cobrar y el que no trabaje pues evidentemente está todo reconocido en el reglamento. Un reglamento que repito, se ha aprobado con el consenso de todas las partes. Bien, dicho lo cual, procedemos a votar el cuarto punto, aprobación inicial del reglamento sobre criterios de aplicación de complemento de disponibilidad de la policía local. ¿Votos a favor? Unanimidad. Quinto punto, propuesta de aprobación, protocolo horario y régimen de compensación de la policía local. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, en cuanto al protocolo horario, decir la particularidad precisamente de la policía, que al margen de los 1.642 horas anuales que tiene que hacer, como todos los funcionarios, pues lo tiene que hacer de una manera distinta, puesto que el servicio que tienen que dar tiene carácter ininterrumpido y permanente. Es decir, ellos tienen que, todos los días del año y todas las horas del día, tiene que haber un servicio de policía. Entonces, en cuanto a la composición, turnos de trabajo y cuadrantes, algo ha comentado el señor alcalde, esto es un poco técnico y tampoco vendría a cuento el estar explicando aquí los grupos de trabajo de 3, uno funcionando 5-2, 7-7, etcétera, sino que tienen ya una forma establecida de trabajo, decirlo así. Y eso sí, en cuanto a los turnos extraordinarios establecidos, decir que tienen que compensar una serie de horas, en concreto 96 horas, donde se harían, son 12 días que tienen que devolver en horas de trabajo. Y bueno, también tienen que hacer 40 horas de formación. En fin, estos serían ya detalles que tampoco. En cuanto a los turnos extraordinarios no previstos, que serían pues actuaciones de refuerzo en un determinado acto o que por enfermedad de algunos de los agentes pues se tenga que cubrir ese servicio, la remuneración precio-hora estipulada pues vendría en cuanto a horas extraordinarias, tanto establecidas como no previstas, vendría de la siguiente forma: la jornada festiva y o en fin de semana, diurnos, que serían turnos de mañana y de tarde, y resto de días nocturnos computarían como 1,5 días. La jornada festiva y o fin de semana nocturna, turno de noche, computan como 2 días y el resto de jornada computará como 1 día. Eso en cuanto al régimen de compensaciones en tiempo. Y las compensaciones en cuanto a remuneración retributiva, pues
iría para las horas extraordinarias no previstas. Servicio ordinario, el turno de mañana o tarde, de lunes a viernes no festivos, corresponde a 15 euros por hora. Servicios extraordinarios, turno nocturno de lunes a viernes no festivo y turno de mañana o tarde, festivos o fin de semana, 17 euros la hora. Y servicios extraordinarios nocturnos, festivos o fines de semana, 19 euros la hora. Por otra parte, las gratificaciones, en cuanto a los turnos de noche ordinarios, hay una gratificación de 13 euros por agente y turno. Y como último punto de estas retribuciones sería la adscripción voluntaria al régimen de especial de disponibilidad, que como hemos dicho antes sería de 160 euros al mes. Este reglamento también, junto con el otro, tienen vigencia evidentemente hasta que se apruebe la RPT. En fin, como he dicho también en los dos puntos anteriores, se han aprobado por unanimidad tanto en la Mesa General de Negociación como en la Comisión de Hacienda y Administración. Ahora la portavoz, la concejala Rosa María García. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues si se ha aprobado por unanimidad por ambos grupos, pues felicitar a ambos grupos porque la negociación haya sido fructífera y se hayan alcanzado los objetivos por ambas partes. En este tema del protocolo horario yo sí que quisiera plantear unas cuestiones. En primer lugar, por lo que hace referencia a la plantilla base, si dejamos a un lado al agente jefe, la plantilla base se compondría de 7 agentes, de los cuales 3 son interinos. Un 43% de la plantilla es interina. Demasiada interinidad, teniendo en cuenta que los interinos pues no portan arma y demasiada interinidad vemos. Por otro lado, se habla en los turnos extraordinarios, en el punto 4, se habla de evitar turnos con un solo agente. Eso supone que los agentes a partir de ahora siempre harán turnos de 2 para evitar que haya un solo agente en la calle para todos los servicios que puedan surgir. Y otra cuestión, ¿es posible que los agentes interinos, que como les digo no portan arma, puedan hacer turnos ordinarios solos? Creemos que esto es importante, que no estén solos cuando hagan turnos, pero ¿es posible que con este reglamento los interinos puedan hacer turnos solos? ¿Se puede dar esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, yo entiendo que el Grupo Socialista va a aprobar esto de manera clara. Agradecemos el trabajo que han hecho tanto a la policía como la gente del Ayuntamiento en llegar a acuerdos de negociación de este tipo y, bueno, esperar que llegue el momento de la votación. Voy a hacer la respuesta yo a lo que le doy la palabra, más que todo porque son concretas. Con respecto a los interinos, el problema que teníamos aquí en Benejúzar es que, dado que los salarios eran bajos en el momento que había cualquier plaza en otro municipio, pues intentaban siempre opositar, y de hecho opositaban y se iban a esa plaza, evidentemente para cobrar más, lógicamente, y estaban en su derecho. Lo que sí que pretendemos ahora con esto es más o menos ir estabilizando la plantilla a nivel funcional y a nivel económico para que eso ya no pase, y regularizar la plantilla para que, bueno, aquí la policía sea ya pues con su estructura formada. Evidentemente, un interino no puede hacer un servicio de 24 horas o un servicio nocturno, porque no tiene arma o siempre tiene que estar acompañado, y evidentemente los servicios se tendrán que compaginar para que no se hagan esas cuestiones. O sea, se está complementando ya, hay unos cuadrantes en los que siempre hay unos jefes de grupo nocturnos donde llevan arma, en fin, todo eso ya es cuestión de que ellos mismos son los que tienen que organizarse los servicios. Cuando hay una incompatibilidad o una baja laboral, pues ya tendrán que hacerse sus composiciones y evidentemente todo lo que sea dar un buen servicio primará sobre cualquier circunstancia. Y bueno, no sé qué me has preguntado. Sí, sobre los turnos ordinarios, ya no los turnos nocturnos, que ahí sí que aparecen. Lo que sí que hay que decir también es que, puede ser uno solo. Es que el sistema te lleva también a que hay que hacer unas horas complementarias, entonces ya a través de los cuadrantes se van poniendo los servicios de cada uno de los agentes que le faltan para cubrir esas horas, porque al final lo que al cabo del año son X horas, 1.642 horas que hay que cumplir con arreglo a lo que dice el sindicato, lo que es la mesa de negociación. Entonces, en base a eso se establece ese criterio. Cuando no se cumpla o se exceda, se tendrá que ir a la bolsa extraordinaria de horas, donde se pagarán las horas, pero la cuestión es que se sepa todo, que esté reglamentado y que prime siempre el servicio
y que si se hace algo que es extraordinario, que se cobre, porque cubre el servicio y porque hay que dar el servicio, y si se cobra, que esté reglamentado también y que sea legal. O sea, y si hay que repartir horas o hay que hacer, pues todo eso es lo que queremos hacer y se ha hecho, evidentemente. Supongo que habrá algún desliz o alguna que se irá corrigiendo con el tiempo, y hay voluntad, y entonces eso es lo que pretendemos. Es que no, lo que yo le preguntaba en la tercera pregunta, si respecto de los turnos ordinarios, turnos diurnos, Sí. Si es posible, si se puede dar el caso que solamente Sí, un interino... Se puede dar el caso, se puede dar el caso que solo un interino... por la mañana, cuando hay tema administrativo, que es cuando está el ayuntamiento, pues puede ser el caso, no es lo suyo, porque siempre está el jefe de policía por la mañana, en la mayoría de veces, pero cuando, o bien por la mañana o bien por la tarde, pero nunca por la noche. Pero puede darse el caso que por la tarde haya solo un policía, además interino. Puede darse el caso, por necesidad de servicio. Pues, Imagina. no, por la noche no, pero por la tarde sí. Sí. Una situación que ahí entiendo que... También te puedo decir a usted que hay municipios como San Miguel, que no tienen servicio nocturno, y nosotros lo más fácil sería no dar servicio nocturno, pero queremos dar servicio nocturno. O sea, yo creo que Benejúzar necesita un servicio nocturno. ¿Qué hacemos? ¿No lo damos? No, pero sí, el servicio nocturno, veo bien lo que dice, pero que siempre haya dos agentes, que si en una tarde puede producirse cualquier situación, que bueno, hace poco hubo pues situaciones delicadas, que solo haya un policía y que ese policía sea un policía interino, pues creo que es... Al igual que hay, que puede darse el caso, y a la inversa, o a la recíproca, o sea, que sea una eventualidad, una catástrofe, como las inundaciones, y que necesitemos movilizar todos los policías. O sea, que eso es... generalmente ya sabemos más o menos dónde están los problemas o los puntos de máxima tensión a nivel de seguridad, los días que más necesidad, o sea, que no es, eso ya sabemos ya. Puede ser, por ejemplo, que es lo que más se atiende a la policía, a los servicios de policía, los accidentes, pequeños accidentes, un encontronazo, un pequeño golpe de un coche, en fin, siempre son cosas de... Aquí la verdad es que no hay mucha delincuencia, pero bueno, hay que estar siempre precavidos. Y la verdad es que si lo que queremos es dar estabilidad, es en primer lugar poner el listón alto y luego ya sacar esas vacantes de interinos a plazas de urgente cuando se puedan, en cuanto nos permitan la legislación y la oposición que haya al respecto. Pues muchas gracias por solventarme la vida. Bueno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, un par de cosas. Simplemente puntualizar que precisamente la especial disponibilidad lo que se pretende es eso, el cubrir el máximo número de servicios donde estén dos agentes en el servicio. Y como también comentábamos, en la nocturnidad al menos un agente, así lo establece el reglamento, debe de llevar arma. En cualquier caso, también le quiero decir que este tipo de asuntos tan puntuales es en las comisiones donde se ven aspectos técnicos. Venir aquí, no sé, y preguntarnos algo específico, pues en un momento dado si podemos solucionarlo, verlo, pues mira, mire usted, hay pocos turnos, o no se dan, o con esto se va a cubrir un porcentaje, y podríamos haber hecho un estudio previo, pero no sé, con ese comentario de a ver por qué, si va a dar la casualidad, pues sí, pues los turnos de mañana, hasta ahora siempre... turno de mañana y tarde ha habido la posibilidad de que solo una persona esté haciendo y realizando el servicio, pero vamos, no sé. Tampoco es que los ciudadanos de aquí de Benejúzar estén desamparados sin servicio policial. Señor alcalde, ¿me permite una intervención breve por alusiones? No le falta respeto, pero bueno, breve, por favor. Sí, no, pero una alusión no es por falta de respeto, por favor. Claro que no. Alusiones son siempre cuando falta la moderación y el respeto. Pues si me permite la intervención se lo agradezco. En la comisión se tratan aspectos generales y si yo tengo a bien plantear una cuestión aquí para que se sepa si es posible que se realicen turnos por un solo agente, que además este sea interino, pues lo planteo aquí. En la comisión emitimos el dictamen y le planteo dudas que surjan a lo mejor en ese momento, y lo que usted se refiere de que se podría haber hecho un estudio previo, pues si nos convocan a la Comisión de Hacienda una semana antes, pues a lo mejor sí que les da tiempo a realizar eso. Muchas gracias. Independientemente de las cuestiones que sean puntuales, también hay que decir que cuando hay que programar cualquier
acontecimiento extraordinario, llámese fiestas populares o fiestas de Benejúzar o una carrera extraordinaria, siempre a través del concejal de seguridad, los miembros de la plantilla de la policía local, siempre hay reuniones previas donde se coordinan todos estos aspectos. Entonces, hasta incluso si faltan efectivos policiales, se requiere o bien a subdelegación del Gobierno o al cuartel de Guardia Civil de Jarilla, y siempre se complementan, ¿no? Hay eventos donde tenemos ahí la plantilla de Protección Civil comarcal, donde la verdad es que están haciendo una función muy importante. Y repito que todo esto siempre es bajo la coordinación y la buena fe y del buen parecer y buen criterio de la gente de la Policía Local junto al equipo de Gobierno. No hay más. Repetimos que queremos estabilizar, dar estabilidad a las plantillas y que el pueblo de Benejúzar se sienta protegido y asegurado, que es lo principal, y todo el mundo contento. Bien, procedemos a votar el quinto punto, propuesta, aprobación, protocolo horario de régimen de conversión de policía local. ¿Votos a favor? Unanimidad. Sexto punto, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. ¿Se da cuenta? Bien. Séptimo punto, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, señora. Dos más. Bien. Sí, muchas gracias. Bien, hace unas semanas solicitamos por registro de entrada que se nos entregaran el listado de las subvenciones que este ayuntamiento había solicitado a la Diputación Provincial de Alicante, y tras entregarnos la documentación hemos comprobado que han renunciado ustedes a una subvención de 5.515 euros para la elaboración del Plan Municipal de Accesibilidad Universal. Y bueno, simplemente quería preguntarles a qué se debe, si se había concedido la subvención, a que se haya renunciado a esta subvención, y más para un tema tan importante como es el de la accesibilidad. Muchas gracias. Perdón. Que digo que luego responder por escrito. Lo que también es importante decir que muchas veces no nos acogemos a las subvenciones porque la cuantía es insignificante o es disponibilidad de la partida. Dicen 5.000 euros, no sé ahora mismo cuál es el criterio de la subvención, pero a lo mejor hay que poner el 50% de la subvención y no interesa coger la subvención. Entonces ya le contestaremos al respecto. Eso seguramente estará en la oficina técnica y ya le daremos la correspondiente contestación. El señor portavoz. Aquí. Buenos días. Simplemente queríamos saber cómo van los trámites de Edifican, si han presentado los proyectos y las memorias valoradas sobre los centros. Ya lo estuvimos hablando en el último pleno, pero como creemos que es un tema urgente, queremos saber cómo van los trámites. Bien, pues desde la última pleno donde se aprobó la adhesión al plan Edifican, nosotros llevamos toda la documentación a Valencia. Hace una semana nos llamaron de dirección territorial y nos preguntaron cómo estaba el tema. Dijimos, estamos esperando a que nos llamen y que nos convoquen desde Valencia. Y estamos así, hemos hecho la consulta a Valencia y estamos en espera. Como no es urgente lo nuestro, sabemos que otros ayuntamientos, como por ejemplo Formentera, que tiene barracones, que ya han iniciado los trámites porque es más necesario o más urgente que nosotros. Estamos a la espera de que nos llamen para poder presentar todas las necesidades. Esa es la historia. Porque antes que ellos necesitamos la visita previa. Esa es la historia, la cuestión. ¿La visita previa no? La cita previa. Que estamos pendientes de que nos llamen, vayan usted a Valencia o a Alicante, creo que será Alicante, porque depende del número de habitantes, se va a un sitio o a otro. Nosotros, en base a lo que planteamos como necesidades que en las reformas que habían, y hasta incluso la construcción de un nuevo centro, la habrán estudiado y nos han puesto, no sé si nos han puesto detrás o que estamos a la espera de que nos llamen de la cita. Bueno, ha surgido, yo quería hacer una pregunta porque todos sabemos, estamos siguiendo tanto en redes sociales como en la prensa, el problema que ha tenido la asociación con la cual tenemos nosotros firmados un convenio, se llama ADIS, y hay un problema con la expulsión de unos niños o unos padres, y a mí me gustaría que el ayuntamiento, dado que yo creo que el convenio que tenemos firmado con ellos es un convenio interesante tanto para la asociación como para el pleno, el cual apoyó por unanimidad esa firma de convenio, que se le pregunte qué es lo que está pasando en esa asociación. No es que no sea una cuestión interna, pero cuando hay niños con discapacidad que están sufriendo
ese tipo de asuntos yo creo que es lo suficientemente delicado como para que el ayuntamiento por lo menos pregunte cuál es la situación. Bien, muchas gracias. Entendemos todo lo que hay con respecto a ADIS. Desde este ayuntamiento siempre hemos colaborado con ellos en todos los aspectos, hasta incluso cuando se nos planteó la posibilidad, evidentemente cogimos y abrimos las puertas de Benejúzar y pusimos a disposición todas las instalaciones que había aquí en el municipio, pero que eso supera el ámbito local, eso es supramunicipal, o sea, no es de Benejúzar la asociación. Independientemente que tengan sus problemas internos, que a lo mejor nosotros pues podemos estar del lado siempre de los más desfavorecidos, en este caso las personas que todos sabemos han sido expulsadas por no hacer frente al pago de la asociación, pero ahí nosotros no podemos estar. Sí que podemos hacer la consulta de cuál es la situación para ver cómo está el convenio que firmamos y cómo va a deparar en ese sentido. O sea que, por esta parte, bien, puedo coger y ponerme en contacto con ellos para ver cómo está el tema. Pero, evidentemente, nosotros no podemos decidir. Hemos siempre aportado fondos económicos para la ADIS o planteado cualquier actividad social y siempre hemos respondido, es lo que tengo que decir. La cuestión no era tanto cómo estaba la situación de nuestro convenio con ADIS, sino la situación interna de ADIS y si nos puede afectar o si afecta esa expulsión de niños al convenio. Creo que aquí está la señora secretaria que me puede dar o corregirme. Hay un convenio con la estructura organizativa de ADIS, o sea, con la estructura de dirección, y en la medida que cambien o sigan los mismos, eso ya ahí no podemos entrar. No, lo que yo le pido es que como ayuntamiento, como representante del Pleno Municipal, tenga usted muy bien una reunión o le haga las pertinentes preguntas a usted le puedo para conocer la situación y luego en el siguiente Pleno pues nos dé aquí o nos lo mande si tiene la respuesta. Bien, le voy a explicar más, ya con esto cierro el tema. Nosotros aquí tenemos en Benejúzar asociaciones de carácter social, Tercera Edad, Oropéndola, donde reciben subvenciones, tienen instalaciones municipales y haciendo uso de las mismas. Ahí sí que podemos como ayuntamiento requerirles cuál es la situación estatutaria, cuál es la situación económica. ¿Por qué? Porque repercute a la convivencia social del Benejúzar y también porque el ayuntamiento aporta fondos. En este sentido, ADIS no está en Benejúzar. Yo con esto no quiero justificar de que no pueda ni quiera hacer lo que usted pide, pero sí que por lo menos hay que tener un poco de prudencia al respecto, porque un alcalde de Benejúzar no puede meterse en asuntos propios, asuntos internos de una sociedad o un colectivo que es de otro municipio, aunque afecte a residentes de aquí, de Benejúzar, porque el ámbito también de actuaciones es aquí para niños de Benejúzar también, que todos sabemos que están allí. Repito, estamos en contacto. En el momento en que sepamos, porque se piden dimisiones, en fin, en el momento en que sepamos con quién es el interlocutor válido para poder hablar, pues hablaremos, es que no hay otra cosa. Ahora mismo es un colectivo que está enfrentado a otro colectivo y existe una asociación donde evidentemente el Ayuntamiento de Orihuela y Consellería tienen mucho que decir, más que Benejúzar, primero que se aclaren. Estaremos siempre con lo que es el sentido de la asociación, que es el favorecer la inserción de los niños que están con discapacidad, en fin, y eso es lo que intentamos siempre proteger. Y de hecho, pues no se preocupe usted, que en el momento en que sepamos algo, lo mantengamos informado. Muchas gracias. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.